Bienvenidos un día más a Naister DIY. Hoy vamos a aprender a coser esta camisa con volante en la manga. Si queréis ver el paso a paso y poder obtener el patrón gratuito, quédate a ver este vídeo. Para realizar esta camisa tan solo necesitáis 1,5 metros de la tela que elijáis, mejor si es tipo algodón o popelín. Si utilizáis una tela que sea más fina, vais a necesitar un retal de entretela para las vistas. Y ahora sí, vamos a empezar. Necesitamos recortar una pieza para el bolsillo. Recordad que los patrones no llevan incluido el margen de costura. Entonces dejaremos 1 centímetro de margen de costura a todo alrededor, menos en la parte de arriba que dejaremos 2 centímetros. Recortaremos también una pieza al delantero inferior, que es el número 2, y una pieza para el delantero superior, que es el número 1 en el patrón. Como veis, estas piezas se van a coser entre sí para formar el conjunto del delantero. Yo en este caso he utilizado una tela de rayas y he querido combinar unas rayas en horizontal y otras rayas en vertical. Si vosotras no queréis utilizar diferentes colores o diferente combinación, juntar el patrón y recortar todo el delantero y toda la espalda en una misma pieza. Recortamos también la pieza 1 de la espalda y la pieza 2 de la espalda. Y acordaros de dejar 1 centímetro de margen de costura en todo alrededor, menos en el bajo, que siempre dejaremos 1,5 centímetros o 2 centímetros. Recortamos también 2 piezas para las mangas y 2 piezas de este rectángulo que será el volante de la manga. Recortamos también una pieza para la vista del delantero y una pieza para la vista de la espalda. Y ya tenemos todas las piezas cortadas, así que vamos a empezar. Vamos a empezar cosiendo el bolsillo de la camisa. Para ello lo primero que vamos a hacer es traspasar la marca del patrón donde indica dónde va el bolsillo a la tela. Yo en este caso voy a utilizar unos alfileres de estos de cabeza plana que no tienen punta y voy a colocar uno en cada esquina de la marca del patrón. Y ahora con mucho cuidado voy sacando el patrón, vigilando que estos alfileres que acabo de poner no se muevan. Estos 2 alfileres nos van a marcar la esquina donde debe ir sujeto nuestro bolsillo. Lo primero que vamos a realizar es un dobladillo en la parte superior del bolsillo, doblando 2 centímetros hacia adentro, y le pasamos un pespunte sencillo a 1 centímetro del borde. Cuando ya hayamos hecho esta costura, vamos a poner el bolsillo encima del patrón, allí donde nos indican los alfileres. El siguiente paso va a ser doblar 1 centímetro hacia adentro todos los bordes y sujetar con alfileres para luego pasar una costura. Como siempre os digo, si no tenéis suficiente práctica con la máquina de coser, es mejor que hilvanéis y no pongáis los alfileres. Y lo vamos a coser con un pespunte sencillo. Ya tenemos nuestro bolsillo cosido y vamos a ir ahora a juntar las 2 partes del delantero. Vamos a juntar las 2 piezas encarando los derechos y las vamos a ir sujetando con alfileres o bien hilvanando. Y vamos a coser esta parte con una puntada recta y luego rematamos o con una punta zigzag o con una overlock. Cuando hayamos cosido las 2 piezas vamos a pasar un pespunte por la parte delantera para sujetar esta costura. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a unir las 2 piezas de la espalda juntando derecho con derecho, lo cogemos con alfileres o bien lo hilvanamos, le pasamos un pespunte y una costura zigzag o una overlock para evitar que se deshilache y luego le volvemos a pasar un pespunte simple por el derecho de la tela. Vamos ahora a coser el delantero y la espalda para formar el cuerpo de la camisa y para ello vamos a encarar otra vez derecho con derecho y vamos a unir por los hombros. Y lo vamos a coser utilizando un pespunte recto y una punta zigzag o una punta overlock en los bordes.
Y así es como nos va a quedar el cuerpo de la camisa. Vamos a dejar esto de lado y vamos a ir a coser la manga. Para este modelo la manga tiene dos piezas, una es la pieza grande de la manga en sí y la otra es este rectángulo que va a hacer de volante. Para que este rectángulo encaje perfectamente en nuestra manga vamos a tener que fruncirlo. Y además al fruncir su extremo vamos a darle esta forma redonda que tiene el volante. Lo que yo hago para fruncir de una forma muy fácil y muy rápida es pasar un pespunte aproximadamente a 1 centímetro del borde con el largo de puntada máximo que admita vuestra máquina. Es decir, seleccionáis la puntada más larga que permita vuestra máquina y dejáis los cabos sueltos a ambos lados de la pieza. Sobre todo, muy importante, no rematéis la costura. Como podéis apreciar en el vídeo, el simple hecho de pasar esta costura larga ya ha fruncido de por sí el volante, pero si todavía nos falta fruncir un poco más, es muy simple. Cogemos los cabos más largos que hemos dejado en los extremos, cogemos el hilo que corresponde a la puntada de arriba, mantenemos nosotros el hilo de la puntada de arriba en nuestra mano y con la otra mano vamos frunciendo la tela vigilando de que no se rompa este hilo. Para que quede bonito es muy importante ir rizando la tela de forma uniforme, tal y como se ve en el vídeo. Cuando ya tengamos el fruncido bien hecho, es decir, que coincida la medida del volante con la medida de la manga, vamos a juntar las dos piezas enfrentando derecho con derecho. Y lo vamos sujetando con alfileres o bien lo hilvanamos, lo que os vaya mejor. Y cuando ya lo tengamos todo marcado, solo le pasaremos un pespunte a 1 centímetro o centímetro y medio del borde. Así es como tiene que quedar por el derecho. Y así es como se va a ver el volante cosido. Y ahora vamos a ir quitando el hilo de la primera puntada que hemos hecho, esa puntada más larga. Y vamos a coser la otra manga exactamente de la misma forma. Ahora que ya tenemos los volantes cosidos a la manga, vamos a unir la manga al cuerpo. Vamos a dejar el cuerpo preparado y vamos a poner el delantero y la espalda mirando hacia arriba. Vamos a realizar, como hacemos siempre, un piquete justo a la mitad de la manga. La sisa que tiene la curva más pequeña y esa que tiene los dos piquetes corresponde al delantero, mientras que la sisa que tiene un solo piquete corresponde a la espalda. Vamos a empezar juntando con la manga encarando el derecho con el derecho del delantero y de la espalda, el piquete del centro de la manga con la costura del hombro. Y luego vamos a acomodar la manga hacia el delantero juntando los dos piquetes y el extremo, y la otra mitad hacia la espalda juntando el piquete y el extremo. Cuando ya tengamos nuestra manga sujeta al cuerpo, vamos a pasar un pespunte con una puntada recta y luego una puntada zigzag, o puntada recta y luego una puntada overlock. Y realizamos el mismo procedimiento para las dos mangas. Cuando tengamos las mangas cosidas al cuerpo, como en este caso, vamos a cerrar los laterales. Vamos a unir la parte del derecho de la espalda con el derecho del delantero y vamos a unir los laterales. Empezamos juntando la costura de las mangas que acabamos de realizar y luego vamos juntando todo hacia abajo y hacia la parte de la manga. Si al igual que yo utilizáis una tela de rayas, tenéis que vigilar a la hora de pasar la costura en el lateral de que las rayas cuadren.
Y vamos a pasar como siempre una costura sencilla y luego una costura en zigzag o una costura overlock. Vamos a hacer lo mismo también en el otro lateral de la camisa. Como podéis ver en el vídeo ya tenemos los laterales cosidos y entonces ya tenemos el cuerpo de la camisa acabado. Tan solo nos falta hacer el bajo. Como podéis apreciar en el vídeo, las rayas en este lateral cuadran perfectamente. Para coser el bajo de forma sencilla doblamos 1 centímetro hacia adentro y luego volvemos a doblar 1 centímetro más para evitar que se vea el final de la tela. Lo vamos sujetando con alfileres o bien lo hilvanáis y luego le pasaremos un pespunte a 1 centímetro del borde. Hacemos exactamente lo mismo en los volantes de las mangas, pero en este caso vamos a doblar tan solo medio centímetro hacia adentro para no hacer un dobladillo tan grande. Y el pespunte para coserlo será a tan solo medio centímetro del borde. Cuando ya tengamos tanto el bajo del cuerpo como el dobladillo de las mangas realizado, ya solo nos quedará terminar el cuello de la camisa. En esta prenda vamos a utilizar las vistas, que son estas piezas que hemos recortado. Antes de sacar el patrón de las vistas vamos a realizar o bien con un bolígrafo de este estilo que se borran con la plancha o bien con esto que es una tiza, os dejaré los dos enlaces en la descripción del vídeo. Vamos a copiar la forma de la abertura del escote, tal y como se ve en el vídeo. Cuando ya tengamos este dibujo pasado a la tela, ya podemos pasar a quitar el patrón. Ahora tan solo vamos a coser las dos piezas de la vista entre sí. Giramos el delantero de la vista de tal forma que el dibujo que acabamos de pasar al patrón quede hacia abajo y juntamos las vistas tal y como se muestra en el vídeo. Y vamos a coser por aquí. Además vamos a aprovechar y vamos a pasar un pespunte en zigzag o bien directamente un overlock a todo alrededor para evitar que se nos deshilache la tela. Una vez ya hayamos realizado esta costura de unión de las dos vistas y hayamos hecho un pespunte a todo alrededor para evitar el deshilache de la tela, vamos a poner esta vista en la parte del escote de nuestro cuerpo. Vamos a realizar unos pequeños piquetes en la vista para que luego coincidan con los piquetes del centro espalda y centro delantero. Vamos a juntar las dos costuras que hemos realizado y hacemos un piquete en el centro de la vista superior y en el centro de la vista del delantero. Luego vamos a colocar nuestra vista con el dibujo que hemos puesto antes del escote hacia arriba y vamos a juntar estos piquetes que hemos realizado. Juntamos el piquete de la espalda, luego las costuras y luego el piquete del delantero. Y ahora vamos a pasar un pespunte uniendo las vistas con el cuerpo de la camisa. Tenemos que tener en cuenta ahora el dibujo que hemos hecho anteriormente con el patrón del escote, pues tenemos que coser a 1 centímetro alrededor en el cuello y reseguir el dibujo que hemos realizado con la pinza delante del escote. Cuando hayamos ya pasado este pespunte y hayamos dibujado el pico del escote con nuestra máquina de coser, vamos a marcar el centro de este pico. Para ello medimos los dos extremos de arriba del escote, marcamos el centro y bajamos hasta el punto más bajo de nuestro pico. Y vamos a hacer un corte tanto en la vista como en la parte frontal
de la camisa hasta unos milímetros por arriba de la puntada del pico que hemos cosido en el escote. Ahora vamos a girar nuestra vista y la vamos a introducir por dentro del cuello de la camisa. Ahora vamos a planchar estas vistas. Para ello vamos a utilizar una plancha que esté bastante caliente y con mucho vapor, ya que así evitaremos que las vistas se muevan. Vamos a pasar un pespunte sencillo a unos milímetros del borde para asentar las vistas y que éstas no se muevan. Si aún así notáis que las vistas se mueven y os es incómodo, lo que podéis hacer es pasar unas pequeñas puntadas a mano en el extremo de las vistas para unirlo más al cuerpo de la camisa. Y así es como queda esta camisa. La verdad es que queda preciosa y es muy fácil de hacer. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y no olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube, es completamente gratuito y a mí me ayudáis a que pueda seguir compartiendo contenido. Como siempre, el patrón lo encontraréis disponible en varias tallas y de forma totalmente gratuita en la cajita de descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.